Hola, soy Laura Martínez y el día de hoy voy a hablar de los actores del conflicto en Colombia. La historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado. En sus inicios, la desigual repartición de la tierra y la falta de espacios para participación política dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, un método que en los años siguientes se fue reforzando con la irrupción del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados en un contexto de lucha revolucionaria. Guerra Fría y guerra contra el terrorismo han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. En este contexto, los grupos armados han justificado el uso de violencia por considerarla el único método para poder transformar la sociedad, y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los procesos de paz que se han estado realizando. El periodo de la violencia. En el siglo XIX, el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El primero se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes, grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles, 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 de liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando en lo que se conoce como un periodo de violencia. El Bogotazo. A inicios del siglo XX, los enfrentamientos entre liberales y conservadores, el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país fomentó los procesos de erradicación en los movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia liberal Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948 propició una ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo, que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actos violentos, incendios de edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comercios, atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, que se produjo la destitución de alcaldes, fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. Ahora voy a nombrar varios de los gobiernos revolucionarios que se generaron debido al Bogotazo. Tenemos el Frente Nacional, que en 1956 el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Benidorm en España, un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto tuvo vigencia hasta el año 1974 y fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura militar del general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, sin razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores: el Movimiento Revolucionario Liberal, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario y Alianza Nacional Popular. Ahora voy a hablar de los protagonistas del conflicto armado en Colombia. Una de las características del conflicto en Colombia es la pluralidad de actores que han alimentado y transformado el conflicto armado del país. Aunque los principales actores del conflicto siempre han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros, el surgimiento de diferentes grupos revolucionarios, paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominancia según el periodo que se estudie. Además, cabe recalcar que, en líneas generales, Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional, latifundista y monopolizadora, y los grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios del Estado.
Entre 1974 y 1990, la historia de Colombia se encuentra marcada por varias reformas constitucionales, que a pesar de presentar algunos avances, mantendrían serias deficiencias sociales con carácter estructural. Entre ellas se destaca la promulgación de reforma agraria con el objetivo de permitir el acceso a las tierras. En 1978, la represión política y armada ejercida bajo la legislatura del presidente Julio César Turbay Ayala del Partido Liberal fue conocida como la promulgación del controvertido Estatuto de Seguridad bajo el objetivo de apaciguar las revueltas sociales que desencadenó numerosas violaciones de derechos humanos. En paralelo, a lo largo de la década de 1970, se realizaron cambios drásticos en la política económica. Se redujo la intervención estatal, dando lugar a procesos de liberalización económica. El resultado fue el deterioro de la estructura social, el aumento de las tasas de interés, aumento de la especulación y la concentración empresarial. Surgimiento de las guerrillas contemporáneas. El origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para hacer libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan en el ámbito universitario e intelectual la población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y el Movimiento 19 de Abril. Cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar, reflejo toda la gama de líneas a las que se ha encontrado dividida la izquierda colombiana. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron idearios políticos diferenciados y formas particulares de operar. En los primeros años de movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social.